Aquí estamos en la segunda parte de la lección número 109 del curso de álgebra avanzada. Vamos a ver un nuevo concepto que definimos a continuación. Dice la media o la media aritmética, también se puede decir entre los números reales A y B, es el valor A más B entre 2. Usted suma los dos números reales y lo divide entre 2 y eso es lo que se llama la media o la media aritmética de esos dos números. También llamamos a ese valor A más B entre 2 el promedio o el promedio aritmético de esos números A y B también. Fíjense en este comentario, vea que A más B entre 2 y B, o sea, dos números reales y su promedio, entre medio, forman tres términos consecutivos de una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque fíjense que si usted busca la diferencia común entre este término, que sería el término del medio, entre A y B, ¿verdad? Y este término, que es el que está a la izquierda, o este término y el término que está a la izquierda, que es precisamente el promedio entre A y B, pues da lo mismo, da la misma diferencia común. Mírenlo. Si yo tomo A más B entre 2 y le resto A, pues aquí tendríamos que pensar que el A está sobre 1, ¿verdad? Y para poderlo restar, pues tenemos que pensar que esta fracción tengo que cambiarla al denominador 2, así que al cambiarlo hay que multiplicar aquí por 2, así que arriba también por 2. Así que nos queda todo sobre 2, A más B menos 2A. Así que será A y menos 2A da menos A, más esa B sobre 2. Así que será la diferencia que hay entre A más B sobre 2 y A. Y fíjense que la diferencia entre B y A más B entre 2, mira aquí B menos A más B entre 2, pues ahora sería la B, que yo tengo que pensar que está sobre 1. Y para poderle restar ese promedio, tenemos el denominador común que es 2, cambiamos la primera fracción del denominador común 2, multiplicando el 1 por 2, así que arriba la B también la multiplicamos por 2. Y entonces le restamos el A más B entre 2, ¿verdad? Y ahora podemos hacer la resta, ya que tenemos el mismo denominador, y restaremos 2B menos A más B, ¿verdad? Así que nos quedará 2B menos B y menos A sobre 2. Y fíjense que nos da también la misma diferencia, B menos A entre 2. Así que efectivamente yo puedo ver que entre dos números reales y su promedio aritmético o media aritmética colocada entre medio se forman o se producen tres términos consecutivos de alguna progresión aritmética. ¿Okay? Por ejemplo, en esta progresión aritmética que estamos llamando A, ¿verdad? Cuyos términos recogemos en este conjunto: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 6 es la media aritmética entre el 3 y el 9. Este 6 es la media aritmética entre el 3 y el 9. O sea, fíjense que ese término que está entre esos dos términos de esa progresión aritmética es el promedio de esos dos términos, ¿verdad? Porque si usted suma 3 más 6, ¿verdad? 3 más, o más bien 3 más 9, y lo divide entre 2, pues será 12, porque 3 más 9 es 12 entre 2, da el 6 que está entre medio, ¿verdad? Asimismo también el 18, este que está aquí, es el promedio aritmético, o el promedio sencillamente entre 15 y 21, porque si yo sumo 15 más 21 eso va a dar 36, y 36 entre 2, porque fíjense que siempre hay que dividir entre 2 da el 18, ¿ves? Así que el 18 efectivamente es el promedio aritmético o la media aritmética entre esos dos términos de esa progresión aritmética, ¿se fijan? Bueno, pues fíjense en esta otra definición. En los términos consecutivos A, C sub 1, C sub 2, C sub 3, etc., C sub K, A, y llegando entonces hasta B, a los términos estos que están entre A y B, C sub 1, C sub 2, etc., hasta llegar a C sub K, se les llaman las K medias aritméticas entre esos dos números reales A y B. Por ejemplo, en esa progresión aritmética que ya consideramos, ¿verdad? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. 6 y 9, estos dos números que están aquí son las medias aritméticas entre 6 y 12, ¿verdad? El 6 y 9, fíjense que son dos términos que están entre 6 y 12 en esa progresión aritmética, pues esos dos términos que están entre 3 y 12 en esa progresión aritmética serán las medias aritméticas entre 3 y 12. ¿Okay? Entonces, a los números 15, este que está aquí, 15, 18 y 21, son las tres medias aritméticas entre el 12 y el 24. Esos tres términos en esa progresión aritmética están entre los términos 12 y 24, pues esos tres términos se llaman las medias aritméticas entre el 12 y el 24. Bueno, vamos a ver cómo, dados dos términos en una progresión aritmética, podemos diseñar varias progresiones aritméticas con uno o más medias aritméticas entre ellos, ¿ok? Por ejemplo, considere los números reales
A igual a 2 y B igual a 9. Y prepare, forme 3 progresiones aritméticas en las formas A, C sub 1, B. A, C sub 1, C sub 2, B. A, C sub 1, C sub 2, C sub 3 y B. ¿Okay? O sea que fíjense que yo quiero preparar 3 progresiones aritméticas de manera que yo entre A y B tenga un número, ¿verdad? Entre esos dos términos en esa supuesta progresión aritmética aparezca un número, o entre esos dos términos en una progresión aritmética aparezcan 2 números, o entre esos dos términos de esa progresión aritmética aparezcan 3 números. O sea que aquí yo quiero buscar la media entre A y B, aquí quiero buscar 2 medias aritméticas entre A y B, y aquí quiero buscar 3 medias aritméticas entre A y B. ¿Okay? Bueno, pues miren, claramente, por lo que acabamos de ver, ¿verdad? En esta primera progresión aritmética, vamos a ponerlo así, en 1, ¿verdad? Claramente, en 1, ese C sub 1 es la media entre A y B, o sea, entre A que es 2 y B que es 9, ¿okay? Así que por lo tanto, el C sub 1 será 2 que es la A, ¿verdad? Ajá, vamos a poner aquí, entre A que es 2 y B que es 9, ¿verdad? Porque A es 2 y B es 9. 2 más 9 entre 2, o sea, 11 medios. Y ya tendríamos el término que ve en medio, o sea, los 3 términos pertenecientes a la primera o a la progresión aritmética 1, que es esta que está aquí, ¿verdad? Son la A, que es 2, la C sub 1, que es, acabamos de encontrarlo, 11 medios, y la B, que es 9, ¿okay? Y ahí tendríamos los 3 términos que están en esa primera progresión aritmética, ¿verdad? Vamos a ver cuáles serían los 4 términos que aparecen en esa segunda posible progresión aritmética que se forma usando la A y la B, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que aquí tengo que buscar 2 medias aritméticas, ¿ok? Para 2 tenemos que hallar 2 medias aritméticas entre A y B. Para 2 tendremos que determinar 2 medias aritméticas que son llamadas C sub 1 y C sub 2 entre A, que es 2, y B, que es 9, ¿okay? Tenemos que buscar una media aritmética, 2 medias aritméticas entre A, que es 2, y B, que es 9 para formar esta segunda progresión aritmética, ¿ok? Bueno, ¿cómo haremos eso? Fíjense que en este caso podemos identificar al primer término de esa progresión aritmética que contiene esos 4 términos, ¿verdad? Como el número A, que es el 2, ¿verdad? Y a B, el término que está aquí sería el término 1, 2, 3, el término número 4, el A sub 4, ¿verdad? Que es 9, ¿okay? En la progresión aritmética 2, ¿ok? Bueno, por la fórmula general, el general del término, de cualquier término, en una
progresión aritmética, el término número n, o sea, yo diría el término número 4 que lo conozco, ¿verdad? Fíjense que yo conozco el primer término, que es 2, y el cuarto término, que es 9. Pues el término número 4, que es 9, será igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia es común, ¿verdad? Así que será a sub 1, que es 2, ¿verdad? Porque ese es el que vamos a identificar con 2 como el primer término. A es el a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4, ¿verdad? El 2, que es el a sub 1 más n, que no lo conozco, ¿verdad? Bueno, mentira, n lo conozco también, porque n, fíjese que sería el término del a sub 4, ¿verdad? Porque sería el b, ¿verdad? El término 1, el término 2, el término 3 y el término 4. El término 4 menos 1 por la diferencia simétrica. Eso es lo que no conozco, ¿verdad? ¿Cuánto es la diferencia entre este número y la primera media aritmética? Esa misma distancia entre la segunda media aritmética y esa misma distancia hasta llegar a la sub 4, ¿verdad? El último término que tenemos ahí. Así que eso quiere decir que 9 será igual a 2 más 3d. ¿De dónde? Bueno, pues si yo dejo este término solo en el lado derecho, pero por la ley simétrica lo voy a poner en el lado izquierdo, será igual a este 9 que está en el lado izquierdo menos el 2 que lo transpongo allá. O sea que 3d será igual a 7, ¿verdad? Y si yo divido entre 3 en ambos lados, ¿verdad? Para la d sola, nos queda que d será igual a 7 tercios. Así que esa es la diferencia común que hay entre a, c sub 1, c sub 2 y b. O sea, entre a sub 1, a sub 2, que sería c sub 1, a sub 3, que sería c sub 2, y a sub 4, que sería la b, ¿verdad? Luego, ¿cuál será el c sub 1, ¿verdad? La primera media aritmética. Pues, ¿verdad? Recuerde que cuando empezamos a ver todas las progresiones aritméticas, ¿cómo usted sacaba el siguiente término de una progresión aritmética si conocía a 1? Pues, si conozco a 1, para obtener el siguiente término de la progresión aritmética, a este primer término, o al que tenemos aquí, le sumamos la diferencia común, que tenemos el c sub 1, ¿verdad? Ajá. Luego, la primera media aritmética será c sub 1 será igual a el a sub 1, que es el a, ¿verdad? Más la diferencia, o sea, el a más la diferencia, o sea, el 2, que es el a sub 1, ¿verdad? Porque como sé que vamos a empezar con el a, que es el 2, y ese va a ser el primer término, a sub 1, más la diferencia común, que es 7 tercios, ¿verdad? O sea, 6 tercios, que es lo mismo que 2, ¿verdad? Cambiando el denominador del 2, que es 1, a 3, más 7 tercios. Y eso da 13 tercios, ¿verdad? Y ya tenemos cuánto es el a sub, el c sub 1, que sería el término número 2 de esa sucesión, ¿verdad? ¿Cuál será la segunda? La segunda media aritmética será, bueno, el c sub 1, que viene a ser ahora el a, que será ahora el c sub 2, ¿verdad? Que será el c sub 1 más la diferencia común, o sea, el a sub 2, porque el c sub 1 viene a ser, fíjense, el a sub 2, ¿verdad? Más la diferencia común. O sea, el a sub 2, que acabamos de encontrar que es 13 tercios, ¿verdad? Más la diferencia común, que es 7 tercios, ¿verdad? Habíamos determinado aquí. O sea, esto será 20 tercios, ¿verdad? Y eso será el a sub 13 entonces, ¿verdad? Luego, los 4 términos de nuestra progresión aritmética serán, bueno, el a sub 1, que recuerden que es el mismo a, ¿verdad? El a sub 1, que es el mismo a, que recuerden que es 2. El a sub 2, que es el c sub 1, 13 tercios. El a sub 3, que sería el c sub 2, ¿verdad? 20 tercios. Y el a sub 4, que sería, ¿verdad? El 9, el término b, el valor del último término, que es b. ¿Sí? Y 9. Y ahí tendríamos, ¿verdad? Los 4 términos de esta segunda progresión aritmética. Recuerden que en este caso, ¿verdad? Los 3 términos fueron el primer ejemplo, el primer caso, ¿verdad? Este que está aquí. ¿Sí? Muy bien, pues lo que nos falta ahora es buscar, ¿verdad? Esta otra progresión aritmética que aparece en 3, ¿verdad? Bueno, fíjense que entonces ahora tendremos que determinar 3 medias aritméticas entre A y B, ¿verdad? Y fíjense que este será el A será el A sub 1, el C sub 1 será el A sub 2, el C sub 2 será el A sub 3, el C sub 3 será el A sub 4,
Y el b será de a sub 5, el quinto término ahora, ¿verdad que sí? Bien, así que ahora para 3 identificamos. Fíjense que tenemos que determinar, o que hallar 3 medias aritméticas entre A, que será el A sub 1 ahora, que es 2, y B, que será ahora el A sub 5, que es 9. ¿Sí? Y que son C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Esas son las 3 medias aritméticas que tenemos que buscar ahora, ¿verdad? C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Recuerden que ahora el 3 es esta, ¿verdad? C sub 1. C sub 2 y C sub 3. Bueno, pues fíjense que el C sub 1, ese que está aquí, será el A más cierta diferencia común, ¿verdad que sí? O sea, el A sub 1, que es lo que identificamos ahora como el A, más la diferencia común, que será entonces el A sub 2, ¿verdad? Así que ese será el segundo término, ¿verdad? Por eso es que el C sub 1 es el segundo término del A sub 2. El primero es el A sub 1, el C sub 1 es el A sub 2, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que necesitamos buscar cuánto es la B. Pues fíjense, otra vez, de la fórmula general para hallar cualquier término de una progresión aritmética, de la fórmula general para hallar cualquier término de una progresión aritmética que tenemos. Vamos a seguirlo acá abajo. Y ahora, la B, que vendría a ser el término número 5 aquí, ¿verdad? A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, será A sub 1 más N menos 1 por la diferencia común. ¿Okay? Así que será A sub 1, que ahora es nuevamente el 2, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, A más N menos 1, que será 5 menos 1, ¿verdad? Por D. O sea, A es 2, ¿verdad? Más 4D. ¿Okay? Así que si eso es A sub 5, es la B. Y la B, recuerden que es 9, pues ahora decimos que de ahí sacamos cuánto es la D, ¿verdad? Ese A sub 5, ¿verdad? Que es el B, que se busca así haciendo el uso de la fórmula general para buscar el término número N, el término número 5, en cualquier progresión aritmética, pues será el A sub 5, que es el quinto término, que recuerden que es la B, que es 9, ¿verdad? Lo buscamos ya, pero sabíamos que la B era 9. Así que de aquí, 4D será igual a 9 menos 2, ¿verdad? Este 9 y transponemos el 2 acá. O sea, 4D será igual a 7. Y ahora para dejar la B solita, multiplicamos por un cuarto, en ambos lados, y la B será igual a 7 cuartos. ¿Okay? Y esa es la diferencia común. Así que de ahí yo puedo sacar fácilmente cuáles serán los siguientes términos, ¿verdad? El C sub 1, el C sub 2 y el C sub 3. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora, ¿verdad? Muy bien. Así que, ¿cuáles son los términos? Pues el término número 1, el C sub 1, o sea, el segundo término de esa progresión aritmética, el C sub 1, que será el A sub 2, será el A sub 1, ¿verdad? El primer término, más la diferencia común que encontramos, o sea, el término A, porque A sub 1 es el primer término, ¿verdad? A sub 1 es A sub 1 es este A, más la diferencia común que es el 7 cuartos, ¿ok? O sea, 2, porque eso es lo que es A, ¿recuerdan? Más 7 cuartos, o sea, 8 cuartos, ¿verdad? 8 cuartos más 7 cuartos. 8 entre 4 del 2, ¿verdad? O sea, que aquí se lo estoy haciendo aquí buscando un denominador común entre el 1 que está debajo del 2 y el 4, y el denominador común es 4, ¿verdad?
Así que será 8 cuartos más 7 cuartos, queda 15 cuartos. Así que tenemos cuánto es el C sub 1, ¿verdad? Y ese es el A sub 2, ¿verdad? Muy bien. Segunda etapa de nuestra progresión aritmética. ¿Cuál será el siguiente término? Que sería el C sub 2, ¿verdad? El C sub 2, que sería entonces el A sub 1, A sub 2, A sub 3. El C sub 2, el C sub 2, la segunda medida aritmética, que es el A sub 3, será A sub 2, el término anterior a este, más la diferencia común. O será A sub 2, que encontramos que es 15 cuartos, más la diferencia común que encontramos que era 7 cuartos. Y 15 cuartos más 7 cuartos es 22 cuartos, que se reduce a 11 medios. ¿Ok? Entre 2, ambos son divisibles entre 2. Entre 2 a 11 y 4 entre 2 a 2. Y el C sub 3, ¿verdad? Que es el que nos faltaría, porque el B lo conocemos, que es el 9, ¿verdad? Pues será el A sub 2, A sub 4 más bien, el A sub 3, perdón, porque fíjense que el C sub 3 viene a ser el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Pues será el A sub 3, que será el A sub 4, será A sub 3, el término anterior, más la diferencia común. Y el A sub 3 encontramos que era 11 medios, más la diferencia común, que es 7 cuartos. Así que aquí para yo sumar ambos tenemos que tener cuartos, ¿verdad? De la medida común, el segundo ya la tiene. Pero este 2, para cambiarlo a cuartos, multiplicamos por 2 y el 11 por 2 es 22. Así que será 29 cuartos. Bueno, luego nuestra progresión aritmética contendrá los términos. Bueno, ahora el A, que es el A sub 1, ¿verdad? El A sub 1 es el 2. El C sub 1, que encontramos que era, míralo aquí, 15 cuartos. El C sub 2, que encontramos que era 11 medios. El C sub 3, que encontramos 29 cuartos. Y finalmente el B, que recuerde que era el 9. Y ahí tendríamos los 4 términos, 5 términos más bien, de esa progresión aritmética, donde fíjense que hemos calculado o determinado 3 medias aritméticas entre ellos dos, entre los dos que nos daban. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver entonces esta definición. Dice así: la sucesión formada por los recíprocos de los términos de una progresión aritmética se llama la progresión o sucesión armónica asociada a dicha progresión aritmética. ¿Sí? Muy bien. Los términos, entre cualquiera de los términos de una progresión armónica, se llaman los medios armónicos entre esos dos términos. ¿Okay? Los términos entre cualquiera dos términos de una progresión armónica se llaman los medios armónicos entre esos dos términos. Por ejemplo, consideren la progresión aritmética, aquella que dimos de ejemplo, para ilustrar lo de las medias aritméticas, ¿verdad? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. ¿verdad? La progresión
armónica asociada a esa progresión aritmética es esta. Bueno, pues vamos a considerarlo. Los recíprocos de cada uno de esos términos en esa progresión aritmética. En vez de 3, un tercio. En vez de 6, un sexto. En vez de 9, un noveno. En vez de 12, un doceavo. En vez de 15, un quinceavo. En vez de 18, un 18. En vez de 21, un 21, etc. Aquí sí. Dicho sea de paso, fíjense que efectivamente esto es una progresión aritmética porque la diferencia común, ¿verdad?, entre cualquiera de los términos consecutivos es 3. 6 menos 3 es 3, 9 menos 6 es 3, 12 menos 9 es 3, 15 menos 12 es 3, 18 menos 15 es 3, etc. ¿verdad? Siempre es 3. Bueno, pues si yo tomo los recíprocos de cada uno de esos términos en esa progresión aritmética, obtengo la progresión armónica asociada a esa progresión aritmética. Bien, entonces, segundo ejemplo. En la progresión armónica del ejemplo anterior, esta que tenemos aquí, un doceavo es la media armónica, este que está aquí, es la media armónica entre un noveno y un quinceavo. Un noveno y un quinceavo. Un doceavo, miro aquí. Un término medio entre un noveno y un quinceavo se llama la media armónica entre un noveno y un quinceavo. Ajá, entonces yo cojo, digamos, un quinceavo y un 18avo, son las dos medias armónicas entre, ahora, un quinceavo y un 18avo son las dos medias armónicas entre un doceavo y un 21avo. Finalmente, un sexto, un noveno y un doceavo son las tres medias armónicas entre ¿quiénes? ¿De qué dos términos de esa progresión armónica? Vamos a ver, son un sexto, vamos a aclarar aquí, esto es un sexto, mira aquí un sexto, un noveno, entonces vamos a coger las tres medias armónicas entre un tercio y un quinceavo, entre esos dos términos de esa progresión armónica, un tercio y un quinceavo. ¿Ok? Muy bien, fíjense en este tercer ejemplo. Dice, bueno, en el tercer ejemplo dice, la sucesión cuyos términos están en el conjunto. Ajá. Vamos a decirlo así. La fórmula de una progresión aritmética es la siguiente. A sub n es negativo 2 menos n menos 1 por 5. Bien. Dice y el décimo término de la progresión armónica asociada. Está en eso, ¿verdad?